Hola, buenas noches. Bueno, hoy nos encontramos aquí reunidos con unos invitados. Pues hoy vamos a tratar un tema especial que tiene que ver con la propiedad y el Estado. Todo esto desde un punto de vista filosófico. Hemos ya leído un poco en los capítulos 8 y 15 del libro de Murray Rothbard y notamos que hubieron unas guerras hace mucho tiempo en los siglos XIX y XX donde básicamente el Estado tomó el control de la moneda. Entonces, en ese sentido, pues hoy hemos venido a tratar unos temas aquí con unos invitados. Ellos son estudiantes de Derecho de primer semestre y en este caso estamos hablando de filosofía. Vamos a hablar de unos temas desde el punto filosófico respecto a por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados, por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados, por qué el concepto de impuesto es problemático desde un punto de vista ético-económico, por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos, y por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. En ese sentido, pues les presento a los invitados. Aquí tenemos quien les habla, John Rivera. Yo me encuentro en la ciudad de Medellín. A Javier Ramírez se encuentra en la ciudad de Bogotá. Daniela Jaraba se encuentra en la ciudad de Cartagena. Fabio Almonacid se encuentra en Villanueva Casanare. Y Lady Rangel en Morales Cauca. Y bueno, entonces dándole respuesta a estos temas que vamos a tratar aquí, pues yo me permito iniciar comentándoles un poco respecto a un tema del por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados. Entonces tomamos como ejemplo lo que está sucediendo actualmente en el país. Por ejemplo, si no estoy mal, en el 2006 se aprobó una ley de Tratado de Libre Comercio. Se suponía que se iba a beneficiar a los productores locales o nacionales y a las empresas. Pero hoy día la realidad es otra. Acá donde yo vivo, en la región donde yo vivo, pues es una región muy productora en leche y acá hay un problema, que se le está comprando leche a otro país, si no estoy mal es a Ecuador, y eso está afectando al productor local, que en muchos casos se ha visto que tiene que botar su leche porque el precio es tan extremadamente por el suelo, tan bajo, que realmente no le amerita ni siquiera venderla, porque no le da ni siquiera para producirla. Entonces, básicamente lo que hacen es como que ordeñar la vaca para que no le genere cierta enfermedad como mastitis. Entonces, eso sucede. Entonces, esta afectación desde ese punto, en realidad el Estado no está promoviendo la riqueza de sus subordinados, sino que antes la afecta con estos tratados que hace. Entonces, en ese sentido, pues bueno, Javier, ¿qué nos puedes tú comentar en este tema de por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? Bienvenido, Javier. Gracias, Johncito, por darme la oportunidad de estar acá. Bueno, Johncito, en ese caso sí, digamos, es un tema, digamos, por decirlo, ético y moral. ¿Qué pasa? Un Estado, sea por ende superior o sea una autoridad suprema, no puede, digamos, por decirlo así, apropiarse o, entre comillas, robar algo que le pertenece a un individuo, a una persona, sea empresa, sea jurídica, o sea cualquiera, que haya sido, digamos, ganado legítimamente, que haya sido, como coloquialmente lo conocemos, ganado con el sudor de la frente. Porque, digamos, siendo moral, es como si tú hicieras un hurto de alguna propiedad de vivienda o demás, que acá en Colombia ha pasado en múltiples ocasiones, donde hemos visto el desplazamiento de aquellas personas que les quitan sus tierras para dárselos a grupos armados o hasta el mismo gobierno para hacer distribución de tierras. ¿Por qué? Pues porque, de cierta manera, son un ente, digamos, con autoridad, pero igualmente sigue siendo, digamos, moral. Como te digo, sea la justicia, sea, digamos, el gobierno, sea cualquier ente con autoridad suprema, no puede pasar por encima de algo moral, porque en sí siempre se va a tomar como hurto, sea justificada o injustificada su acción. Por ello, pues se conoce como, digamos, un hurto o un robo legalizado. Pero pues obviamente
un gobierno no puede quitarle tierras a una persona, porque por decirlo así, entonces que porque yo tengo 1.000 hectáreas, el gobierno puede venirme a quitar 20 porque supuestamente yo tengo mucho. Si yo me lo gané con el sudor de mi frente, yo puedo decir que me están robando parte de mis ganancias o de mis propiedades. Por eso siempre dice que el gobierno o la autoridad no puede robar a sus subordinados, porque sea cual sea el tema, siempre se va a tomar como un tema de robo o de fraude. Ese, pues, Johncito, es mi punto de vista y pues mi Pero, pensamiento filosófico. pero mira qué interesante lo que dices, Javier, porque justamente ahorita mismo en el país ha venido una problemática por ciertos aumentos de alguna manera arbitraria que viene siendo el Estado en contra de sus subordinados. En este caso, ha iniciado como en el tema, en el predial, pero es como de las fincas. Entonces, básicamente eso lo que está llevando, o sea, es una expropiación de esas propiedades, a lo cual ahorita mismo hay manifestaciones en el país. Bueno, entonces notamos de que hay un problema ahí respecto a esto que está haciendo el Estado por ahí, porque el fruto, pues notamos que está allí, sus subordinados realmente se podría decir que están sufriendo. Entonces, bueno, gracias Javier. Pues bueno, acá también tenemos a Daniela. Pues Daniela, bienvenida. Pues Daniela, ¿tú qué nos puedes comentar de respecto al por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Hola John, muchas gracias por permitirme estar acá. Sí, bueno, partamos inicialmente de que los impuestos es un tema bastante controversial porque nos afecta a todos en muchos sentidos. Y en algún momento también hemos sentido, John, que todo está más caro, que el dinero no alcanza, sabiendo obviamente que los impuestos pues es la contribución que damos todas las personas al Estado para que el país funcione en muchos aspectos como el tema de salud, educación, seguridad y entre otros. ¿Qué ocurre? Pues en la práctica de estos impuestos que nosotros damos o que muchas personas vamos a aterrizarlo en Colombia, sienten que ese dinero pues no se ve reflejado en buenos servicios. Un ejemplo acá claro es que uno paga impuestos, pero igual sigue viendo problemas, tanto en la salud como ocurre actualmente en los hospitales. No sé si has tenido la oportunidad de mirar en noticias lo que está ocurriendo con el tema de las entidades de salud y el tema de seguridad que pues es altamente significativo. Entonces aquí pues tendríamos que mirar dos aspectos importantes. Uno, que se genere un debate ético. Como ya algunos autores lo han citado en las páginas que tú comentaste anteriormente al inicio del programa, dicen pues que estos impuestos son problemáticos porque no son voluntarios, es decir, nosotros no lo damos porque nos nace hacerlo, prácticamente estamos obligados a pagarlo. Entonces también es una idea de que el gobierno solo es justo si éste cuenta con el consentimiento de nosotros, de los ciudadanos como tal. Entonces, si la gente siente que no hay un buen uso de estos recursos, entonces aquí es donde se genera este cuestionamiento. Pero bueno, ahora desde este punto económico también hay un impacto importante. Ejemplo, cuando pagamos el IVA en muchos productos, lo que hace que, pues obviamente todo sea más caro. Y además también ocurre algo con las empresas, porque no solamente con el individuo del común, que estas pagan unos impuestos muy altos, lo que puede hacer es incluso que inviertan menos o que no generen tantos empleos, que pues es un tema muy preocupante. Entonces, John, al final los impuestos afectan tanto el bolsillo de las personas como el movimiento también de la economía. Y yo creo que aquí en Colombia, basándonos en el contexto de nuestro país, el problema no es solo pagar los impuestos, sino sentir que realmente vale la pena. Porque si viéramos mejores resultados, yo creo que habría menos inconformidades, ya que es más un tema de confianza. Entre más confianza se tenga en el uso de estos recursos, menos rechazos van a generar ellos. Entonces, para concluir, mi punto de vista, básicamente, John, los impuestos no son malos en sí, pero generan un debate porque son obligatorios. Entonces afecta pues el costo de la vida y muchas veces no se perciben como tal estos beneficios. Si se mejoraran los beneficios, creo que no generaría tanta polémica. John, muchísimas gracias. Interesante lo que dices, Daniela. Eso sucede también con el tema de los peajes, ¿no? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos se sienten incómodos a la hora de pagar un peaje porque notan que ese dinero no se usa bien, porque aún así vemos las vías
llenas de huecos, específicamente de eso, o sea, en malas condiciones, pero aún así los impuestos, que en este caso sería el peaje, pues sí se sigue cobrando. Entonces, bueno, muchas gracias, Daniela. Pues bueno, pues Fabio, cuéntame, ¿qué nos puedes comentar respecto por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Cuéntanos un poco. Hola John, hola compañeros, muy buenas noches. De verdad que es un gusto poder compartir estos temas con ustedes. Estimado docente, cuando escuches este podcast, un saludo. Es interesante tener este espacio, más en este formato de podcast para poder debatir y escuchar a los compañeros cada uno de los puntos que les tocó, ¿no? Porque bien dado es que esto va enfocado a generar un pensamiento crítico respecto a lo que nosotros llamamos como ley. Y ya en lo que me atañe a mí como tal, en esta pregunta concreta del por qué el Estado, de por qué es dado pensar que el Estado, al generar un contrato con un ciudadano, el que se favorece siempre es el mismo Estado, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Daniela respecto a los impuestos, lo que dijo Javier respecto al tema de tierras, porque nosotros por naturaleza o por lógica se busca un punto de equilibrio, la ley busca un punto de equilibrio, un punto justo, en donde lo que se establece en ella misma brinde las capacidades, brinde las herramientas para que todos estemos bien. Pero contestando a la pregunta concretamente y basándonos en la lectura según el escritor Rothbard, el Estado siempre tiene las de ganar por los métodos por los cuales ejerce, llamémoslo así, esas condiciones cuando se contrata, entre comillas, con el particular, con el ciudadano, porque sus métodos siempre están dados a garantizar que lo que se diga en ese contrato se cumpla en base a las reglas que ellos ponen. Porque si lo vemos a grosso modo, por ejemplo, para traer a la mesa un ejemplo común, es el pago, digamos, del impuesto de la DIAN. Eso es un contrato que se hace porque si yo tengo un inmueble o cuando yo declaro renta por X o Y cantidad de dinero que yo ingresa a mi empresa o el impuesto predial, por ejemplo, si tengo mi casa, donde yo falte a ese contrato, el Estado tiene todas las herramientas para iniciar un proceso en mi contra y yo verme perjudicado porque puedo pasar por cualquier circunstancia injusta y no poder pagar, pero el Estado sí, como sea, lo va a cobrar. Entonces, a eso va el escritor cuando dice que el Estado siempre va, siempre no, nosotros lo podemos ver que es un contrato o un acuerdo entre iguales y nunca lo va a hacer. Y también quiero hacer la acotación. Y es que la ley es dada pensando en quien esté en el momento en el poder. Lo que hablaste ahorita, John, del tema de la expropiación, tú lo ves así, otro lo puede ver desde el tema de vista de la justicia de tierras, por ejemplo. ¿Por qué tanta tierra sin ser productiva para que aquellos que no la tierren la produzcan? Eso es un tema debatible, ¿verdad? En el gobierno, en los gobiernos pasados pensaban diferente. En este gobierno lo piensan de otra manera. En el tema de impuestos, lo que tú acabas de decir de los peajes, la gente no está de acuerdo y yo creo que es importante decirlo en estos espacios abiertos y es que es un tema cultural. A nosotros se nos convirtió en normal el hecho de que tengamos que pagar y no ver resultados. No sé si no sé si a ustedes les pasa aquí en el municipio donde yo laboro, donde yo vivo, donde me desenvuelvo. Si ustedes tuve la oportunidad de ver un contrato en la oficina de planeación y resulta que de 4 gobiernos anteriores en la alcaldía, 7 avenidas principales ya están pavimentadas y todavía no están terminadas. Es decir, a lo que voy es que tenemos que tener en cuenta la corrupción que se ejerce por cultura en la sociedad que nosotros vivimos, en este caso en Colombia. Entonces, es una predisposición que se tiene cada vez que se va a hacer, se va a generar a quién de nosotros o quién de nosotros va en nuestro país, me imagino que algunos sí, no sé, esto es a modo propio, está contento de venir a pagar un impuesto, el que sea. Aquí siempre hay una inconformidad, primero por lo que se gana, por lo que se devenga, porque el poder adquisitivo no da una felicidad, una estabilidad por la desigualdad social que se genera, que hay en este país. Entonces, yo creo que son muy poquitos los que pagamos nuestros impuestos o los que pagan impuestos y lo hacen de manera, llamémoslo así, alegre. Si yo pago, ahorita hay una alza de impuestos, de peajes, lo que decía John, y las vías una porquería. No se ve. Nadie paga contento un peaje. Nadie paga contento y como el desequilibrio de administraciones pasadas
lo quieren tapar siempre con el tema de lo que paga el pueblo. Entonces, yéndonos a la pregunta en concreto, este tipo de contrato que se ejerce entre comillas, lo que nosotros no lo firmamos, simplemente está en la ley y tenemos que cumplirla porque es la ley, que está hecha por particulares como nosotros y que muy seguramente siempre está vista para favorecer a algunos en particular, ¿no? Es por eso que el autor, en el escrito que nos tocó analizar, habla de eso, que nunca va a haber un tema entre iguales entre el Estado y el ciudadano. Por estas herramientas, como llamémoslo así, el arbitraje de este partido, siempre la batuta la va a llevar el Estado. Entonces, es por eso decir que el Estado siempre va a llevarlas de ganar, por sus métodos y ya esto es opinión personal, por la cultura que tenemos en un país como el nuestro. Así es, Fabio. El tema de este tipo de situaciones que parece que están pavimentaciones que ya han realizado y al final no. Eso pasa mucho, ahora que tú lo dices, mira que en tu región sucede y estamos muy lejos de distancia. Yo acá en Medellín y básicamente sucede lo mismo por acá también. Es como la constante. Es ahí donde digo, Johncito, que es un tema cultural. Yo estoy seguro que Mm. en la gran mayoría de nuestros municipios sucede. Lo que le llaman elefantes blancos, ¿no? Realmente al Exactamente. final es como realmente dependemos mucho de quién esté dirigiendo, de la moral de esa persona. Bueno, muchas gracias Fabio por tu aporte. Bueno, Lady, ¿cómo estás, Lady? ¿Qué nos puedes comentar tú respecto por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Cuéntanos un poco. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, bajar los impuestos suena como algo positivo para todos, pero ¿realmente funciona así? En este podcast vamos a descubrir si esta idea es verdad o no, ¿vale? Hay que aclarar primero que eso no es una verdad absoluta, que bajar impuestos siempre cree riqueza. Es una idea económica debatida, porque en economía casi nada funciona igual en todos los casos, ¿sí? Decir que bajar impuestos crea riqueza depende de muchas condiciones. No es una regla fija. Primero depende de qué hacen las personas con el dinero extra. Si la gente y las empresas usan ese dinero para invertir o consumir, sí puede crecer la economía, pero si lo ahorran o lo sacan del país, el impacto es menor. Segundo, depende del contexto económico. En una crisis, aunque bajen impuestos, las empresas pueden no invertir porque hay incertidumbre. En cambio, en una economía estable sí podría funcionar mejor. Tercero, el Estado necesita ingresos. Si se reducen mucho los impuestos, el gobierno puede tener menos dinero para educación, para la salud o infraestructura, que también son claves para generar riqueza a largo plazo. Cuarto, no todos se benefician igual, ¿sí? A veces las reducciones de impuestos favorecen más a las personas con mayores ingresos o grandes empresas, lo que no necesariamente mejora toda la economía. Y por último, hay distintas teorías económicas. Algunas apoyan bajar los impuestos para incentivar el crecimiento, pero otras dicen que el gasto público es igual o más importante para crear riqueza. Ok, Lady. Quería pues preguntarles algo. ¿Ustedes cuál cree que sería un punto de equilibrio? Yo volvería al mismo tema. El punto de equilibrio es que el tema de los impuestos siempre va a ser el caballo de Troya de los políticos. Ahorita que estamos en elecciones, dígame algunos si no han tocado el tema de impuestos y todos prometen hacer a volver ecuánime el tema de los impuestos, porque lo que decía Lady es muy razonable. No siempre bajar impuestos genera riqueza, pero como lo que yo les comenté en el inicio, pero como hay tanta inconformidad cuando psicológicamente, intrínsecamente escuchamos van a bajar el impuesto, quiere decir que vas a aliviar el bolsillo, ¿verdad? Pero en temas de, digamos, de lo que comentó John, del libre comercio, del tema de las importaciones, exportaciones, de lo que ingresa en realidad, es un tema netamente administrativo y por eso es necesario tener una conciencia a la hora de elegir quién nos va a gobernar, porque estamos corroídos de sola corrupción y entonces vienen las mismas familias con los mismos intereses durante 5, 6, 7 mandatos a hacer lo mismo y el pueblo sigue bajo el mismo sometimiento. Entonces, ese punto de equilibrio es un estado, para mí, en mi opinión personal, es un estado de conciencia en donde el ciudadano debe elegir, saber elegir de manera no común por esa cultura y esa naturaleza que se nos ha metido desde la conquista, porque nos lavaron el cerebro y estamos sometidos cuando lo que dice la frase, el servidor público es para servir al público. Y resulta que nosotros, por el contrario, entonces tenemos que agachar siempre la cabeza
y tener que meternos la mano a nuestro pecunio para poder nivelar las deudas y las desigualdades que existe en el gobierno. Eso me parece sumamente injusto. Bueno, yo opino ahí un pequeño dato. Es que, digamos, el tema de los impuestos es algo que es necesario, como decía Lady, porque sin los impuestos, pues lamentablemente el gobierno, el Estado, no tendría recursos para invertir nuevamente en el país. La cuestión es la siguiente. Esos impuestos son para el pueblo, o sea, son recaudados del pueblo y deberían ser destinados para el pueblo. La cuestión es que, como dice Fabio y como tocaron un tema, se han ido los dineros es para constructores, para tercerizar, digamos, construcciones, que en sí llega una cierta cantidad de dinero a la obra y el resto se va para otras personas. Ahí es donde uno dice, recaudar tantos impuestos si es viable y por qué si, digamos, ejemplo, X cantidad de dinero se recauda porque no la es suficiente al Estado para, digamos, suplir las necesidades del pueblo. Entonces ahí es donde uno dice también, como tocamos el tema, digamos, de que las personas tienen mucha tierra, pero son tierras que no se utilizan fértiles. Ahí también viene, digamos, el tema de que por qué se exportan, digamos, X materiales primarios de otros países si el mismo país puede, digamos, suplir esa necesidad. Hace poquito estaba viendo que estaban exportando carne de otros países donde Colombia divinamente podría, digamos, suplir esa necesidad. No pagarle a otra persona, digamos, impuestos o demás por, digamos, traer esa mercancía, sino nosotros mismos ahorrarnos esos impuestos y invertirlos en el país. Entonces es donde uno dice, ¿a quién estamos eligiendo? ¿Por qué no se han puesto como tal una solución más acorde al país? Pero cada gobierno trae su idea diferente, pero nunca se centran es en el pueblo. Entonces ahí es donde viene, digamos, los conflictos, donde, digamos, se parte, digamos, por decirlo así, un país donde está izquierda y derecha, si viendo que todo debería ser acorde a que el país crezca, digamos que ya no tenga que internacionalizar unos productos que divinamente pueden salir del país, porque Colombia es uno de los países más ricos en tierra fértil. Entonces ahí es como un tema donde debemos nosotros preguntarnos por qué. No sé si alguien comparta mi punto de vista. Bueno, dándole, Daniela, no sé si querías opinar algo, Daniela, respecto a la pregunta de Lady. Sí, bueno, yo lo centraría básicamente en que se podría lograr esa equidad con una eficiencia económica. Es decir, los impuestos no deberían distorsionarse demasiado en las decisiones para trabajar, para invertir o para producir como tal. Además, que se debería buscar una equidad, es decir, la carga debería distribuirse de manera justa según la capacidad de pago de cada ciudadano, de acuerdo pues a lo que estos tengan en posesión. Y pues Mm, también que se dé un recaudo óptimo, es decir, el Estado tiene los recursos necesarios sin generar altos niveles de evasión, como se plantea en la curva del iceberg. No sé si pues lo han mencionado, lo han escuchado antes. Bueno, ya dándole fin a la conversación, podríamos resumir que necesitaríamos un nuevo modelo de gobierno o de alguna manera, teniendo en cuenta de que todos somos Estado, sería como trabajar más en lo colectivo, como el amor verdadero por el prójimo, porque como decía acá la compañera, el impuesto se le recauda al pueblo y debería ser para el pueblo, pero realmente, en realidad ese dinero termina es como si, invertido en ciertas instituciones que se supone que son del Estado y sí, realmente son Pero, del Estado, pero pero a fíjate, la John, final... discúlpame, te interrumpo, pero fíjate que de pronto no es un cambio de modelo, porque nosotros estamos en una democracia en donde como tal no funcionamos. Muchas personas se quejan de un estado fallido porque es que somos un estado democrático en donde siempre están gobernando bajo la misma idea y bajo los mismos sesgos, como lo decía Javier, de izquierda y de derecha. Tú me va a permitir poner un ejemplo. Tú vas a otro país como los Estados Unidos y la gente es feliz pagando impuestos, pero ¿por qué? Porque allá tú coges tu carro
coges una interestatal y no encuentras un solo hueco y cuando lo hay, se arregla en 24 horas. Porque el niño cuando se enferma va y tiene atención hospitalaria, no en todos los casos, porque en todo, yo creo que no hay ningún estado perfecto, pero al menos se nota, tú llegas a un hospital con tu hijo enfermo a la 1 de la mañana y le dan prioridad y no te cobran inmediatamente, después tú pagas a cuotas, es decir, hay una cultura en donde lo que yo decía al inicio, el pueblo es el que se tiene que ver beneficiado, no el que establece la ley, porque nosotros nos regimos bajo las leyes, pero las leyes que están coercionadas, corroídas por esa mentalidad en donde son muy pocos los que quieren estar siempre en el poder, porque culturalmente no hemos cambiado. Nosotros fascinados, pagaríamos impuestos donde ese tributo se viera reflejado en Sí, beneficios para el pueblo. así es, Fabio. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Espero que les vaya muy bien en su programa de derecho, en su carrera. Y no, excelente. Veo que van a ser buenos profesionales. Realmente lo veo así. Tienen mucha sabiduría. Y bueno, gracias por estar en este espacio y saludos y buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.